El Evangelio de Juan, capítulo 11. La semana pasada, ¿verdad? El hermano Mariano inició con la introducción de este capítulo. Vieron los primeros 27 versículos. Hoy por la tarde pude escuchar la meditación y gracias al Señor por lo que el hermano pudo compartir. Porque como bien el hermano nos enseñaba hacia el final de la meditación, ciertamente, aunque vemos un milagro físico que ocurre, hay una aplicación espiritual. ¿Por qué? Porque al leer todo el pasaje, claramente nosotros vemos que se está apuntando hacia algo más. Así como el ciego de nacimiento, cuando los discípulos llegaron a preguntar, y como también se les recordó la semana pasada, pues, Señor, ¿quién pecó, o sus padres? De la misma manera, cuando uno ve lo que aquí sucede, vemos que el Señor en todo momento supo qué iba a acontecer con Lázaro. El Señor sabía que Lázaro iba a morir, pero que esa muerte tenía un propósito. Y no obstante, nosotros vamos a ver que a pesar de ese conocimiento de Cristo, lo veremos a Él mostrar una gran compasión por lo que aquí estaba sucediendo. De manera que incluso leeremos que el Señor lloró. Porque Él se compadece ciertamente de nuestra condición. Podemos recordar las palabras de los Salmos, se acuerda que somos polvo. Ya llegaremos más apropiadamente a ese momento en el que el Señor llora, pero es algo que uno debe pensar. O sea, el Señor sabía en todo momento lo que iba a ocurrir. Y sin embargo, se identifica con la situación. Para los que ya son padres, a veces quizás podrán entender un poco cuando el hijo llega llorando, está preocupado por algo, pero uno sabe que hay solución y uno le podrá afligir verlo en la situación, pero uno no se preocupa más allá porque uno sabe que realmente hay una salida, o bueno, si lo que sucedió pues no hay mucho que uno pueda hacer, pues uno dirá, bueno, y luego entenderá que no siempre las cosas son como uno esperaba. Pero el Señor no tiene esa actitud acá, no como esa gente que no sabe, yo lo voy a resucitar a Lázaro en un momento. No, se identifica con lo que está pasando. Y aprovechó la ocasión para hablar al corazón de María, de Marta, y para obrar un milagro, que uno dice si después de este milagro, pero cuán grande es de nuevo la incredulidad del corazón, que a pesar de ver a un muerto resucitar, aún muchos, y esa reacción la estudiaremos más a fondo el próximo viernes, si el Señor lo permite, aún así no creyeron y más bien buscaron cómo poner su mano sobre Lázaro y sobre Jesús. Dice el versículo 28 de la siguiente manera: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. ¿Por qué el secreto? Bueno, realmente el pasaje tampoco nos da mucha información. Ciertamente el Señor también quería tener un tiempo con María. Como hemos visto, quizás algunos quieren entrar a veces en una comparación, cómo reaccionó María, cómo reaccionó Marta. El Señor está tratando con las dos, es lo que debemos saber. Y ciertamente esta María que nosotros estamos leyendo acá, por algo Juan la identificó bien claro al inicio, ¿verdad? ¿Cuál es esta María? La que más adelante iba a derramar ese perfume sobre los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque aunque vemos ese gran acto de devoción que ciertamente, como el Señor dijo, que iba a ser contado donde quiera que se anunciara el Evangelio, aquí la vemos a una mujer que también está en dolor. Aquí vemos a una mujer que, aunque si bien como Marta podía creer en la resurrección de entre los muertos, pensar que el Señor podía resucitar a alguien después de 4 días de fallecido. Y no solamente eso, sino que vemos las mismas preguntas y los mismos cuestionamientos sobre Cristo. Señor, si tú hubieras estado aquí, Ella escucha el llamado de Jesús, sabe que está ahí, vemos que se levanta deprisa. Jesús aún no ha entrado a la aldea, como nos dice el versículo 30, sino que estaba todavía en el lugar donde Marta le había encontrado. Dice el versículo 31, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí, va a llorar allí. Claramente ellos no saben, ¿verdad?, que Jesús ha llamado a María y piensan una vez más, ella va a seguir llorando.
Vemos como claramente se ve a una María mucho más afectada o que demostraba más su dolor por medio del llanto. Pero vamos al encuentro como tal. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ciertamente el acto de postrarse refleja adoración. Ella reconoce a Jesús como alguien ante quien la adoración es debida. Si Jesús no fuera Dios, este acto de María hubiera sido blasfemo. Como cuando Cornelio se arrodilló ante Pedro y Pedro tuvo que decirle: póngase de pie, yo también soy un hombre. Pero Jesús recibe esta adoración porque es Dios. Y de manera global, una vez más, este milagro de resucitar a Lázaro nos lleva a ¿qué? Al mensaje central de Juan, de que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, María entonces adora a Jesús como lo que Él es, como el Cristo, pero veamos cómo está ese cuestionamiento. Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces nosotros podemos caer en esa misma actitud de cuestionamiento? Señor, sí tal cosa. Señor, tú sabes cuáles son los anhelos de mi corazón. Tú sabes que he estado orando por esto, que he estado orando por lo otro. ¿Sabes cuánto tiempo he esperado por aquello otro? Sí, tan solo. Eso no quita de María que sea alguien que adora a Jesús. Pero su pregunta, o su afirmación, mejor dicho acá, demuestra una tendencia en nuestro corazón de a veces cuestionar o de a veces pensar de que podemos saber mucho mejor que aquel Dios que es infinito en sabiduría. Podemos decir más bien porque precisamente Él conoce cuáles son los anhelos de nuestro corazón. No nos da las cosas que nosotros pedimos cuando nosotros las pedimos o cómo las pedimos. Pero algo podemos estar seguros: el Señor no desecha ninguna de estas peticiones. Él sabe lo que va a hacer con respecto a Lázaro. Él sabe cuánto dolor trajo a ellas el que Lázaro muriera. Pero para ellas, así como nosotros, que no conocemos cuál es ese propósito detrás de muchas cosas que nos acontecen, no sabían que esta muerte de Lázaro era para la gloria de Dios. Pero ¿qué diferencia tenemos nosotros con respecto a ellas? Tenemos la siguiente, que nosotros sí sabemos cómo resultó todo al final y por qué ocurrió. Entonces, aunque no sepamos por qué sucede cada cosa en nuestras vidas, puntualmente, a manera de revelación, llámese lo que la gente querrá decir, que un sueño, que alguien le dijo, bueno, veo que esto va a ocurrir en tu vida, podemos estar seguros de que ese mismo propósito de Dios es inalterable. Él hace todo para su gloria. Él hace todo para su gloria. Él será glorificado en todo lo que hace. Y si le ha placido salvarnos a nosotros de nuestros pecados, tengamos por seguro que todo lo que Él permita en nuestras vidas será para exaltarse aún más, para que su nombre aún sea más exaltado, no solamente en nuestra salvación, sino en ese moldearnos cada vez más como a Cristo, en ese conformarnos cada vez más a su voluntad por medio de lo que Él permite en nuestras vidas. Ahora, es claro que nada de eso elimina el hecho de que hay situaciones que traen dolor. Hay hechos que traen aflicción. No quiero desviarme mucho en el tema porque ciertamente no es el punto de este pasaje. Pero cómo consolar a otros en medio de la aflicción y el dolor es algo que nosotros debemos pedirle al Señor constantemente. Porque no basta simplemente con llegarle a decir a alguien: no se preocupe, el Señor hace todo para su gloria. Hay dolor que es real y por el cual uno debe mostrar esa simpatía, y que es precisamente lo que Jesús va a hacer. Él no la reprende, no le dice: María, ¿quién es usted para decirme si yo hubiera estado o no hubiera estado? Yo sé lo que voy a hacer.
¿O quién es usted para estarme diciendo lo que debo hacer o dónde debo estar en cada momento? Sino que veamos el versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. El lloro que aquí se describe en el caso de estas personas es ese llanto que va acompañado de gemidos, de un clamor. Todos sabemos lo que es ese llanto. A veces hemos llorado así, y ciertamente hemos visto a personas muy cercanas llorar de esa manera. Y eso es lo que Jesús está viendo. O sea, no era María simplemente diciéndole, Señor, si hubiera estado usted aquí, sino, Señor, si usted hubiera estado aquí, porque su hermano había muerto. Jesús ve entonces el dolor, ve las lágrimas en ella y en los judíos que la acompañaban, también llorando. Y leemos aquí que se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Cómo fue este estremecerse y este conmoverse? Es algo que ha dividido quizás a algunos, porque resulta que las expresiones que leemos acá son más como de alguien cuando se estremece pero que está como enojado, que usted ve algo pero que le trae indignación. Pero sin embargo vemos que Jesús llora. ¿Estaba Jesús enojado o fue un estremecimiento tal que, como leemos aquí, de algo que le conmovió? No, ciertamente es la lectura como la estamos teniendo acá. O sea, fue algo que conmovió a Cristo, pero ese estremecerse que también se nos indica ahí, nos deja ver de que no solamente fue un asunto de que Jesús sintió lástima por verlos llorar, sino que hubo algo que también le causó una indignación. Ahora, ¿qué le causó? Ciertamente hay un poco de conjetura en lo que voy a decir porque el pasaje no lo dice explícitamente. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Estamos viendo personas llorar precisamente por las consecuencias de la muerte. Tenemos que recordar esto nosotros constantemente. La muerte no es natural. La muerte no es un paso más en esta vida. De nuevo, podrá ser el consuelo para el que no conoce de Dios. Y que a veces, de nuevo, por eso les decía, es de aprender a consolar. A veces alguien por querer pensar de que va a aliviarle el dolor a alguien, lo que dice, la muerte es parte de la vida también. No, ¿cómo que parte de la vida? Si uno entiende correctamente el mensaje de las Escrituras y lo que Dios ha revelado, la muerte no estuvo en el diseño de Dios como tal. No, la muerte es la paga del pecado. La muerte es destrucción. No, la muerte no es lo que Dios hizo en Edén. Entonces vemos aquí a Jesús viendo esa realidad latente. Aquí está un hombre que ha fallecido por causa del pecado. Están ciertamente esos judíos que están llorando. Aquí no se nos dice, como en el caso de la hija de Jairo, que estaban esos que plañían, es decir, esos que lloraban profesionalmente. No sabemos si estos judíos estaba ahí eso mezclado, si habían algunos que realmente estaban dolidos o simplemente estaban haciendo el acto de acompañar a la familia y bueno, lo que toca aquí es llorar, y entonces estaban llorando pero realmente no sintiéndolo. No sabemos a ese nivel de detalle, pero si eso hubiera estado, igual Cristo lo sabía. Ahí están estos, este está llorando, pero ese está falsificando todo esto, simplemente está siguiendo la costumbre, está siguiendo el rito. Aquí están estos que realmente están dolidos por lo que le ha pasado a esta persona. Pero sobre todo aquí está Marta y María, a quienes yo amo. Este amor de Cristo por estas mujeres y por Lázaro se describe usando distintas palabras, igual para el amor en griego. Yo no voy a hacer un punto sobre la distinción porque, de nuevo, yo no entiendo que sea un punto válido exegéticamente forzar muchas distinciones. Simplemente lo que destaco es que se describe de una manera muy amplia. Se describe en aquel amor que común para hablar de ese amor fraternal, pero también de ese amor mucho más íntimo, de ese amor incondicional. Así mostraba y así amaba Jesús a ellos. Y ese dolor le conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis?
le dijeron, Señor, ven y ve, Jesús lloró. La palabra que leemos aquí, llorar, solo ocurre aquí, en Juan 11:35. No ocurre en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Y el llorar que tenemos aquí es un lloro en silencio. También sabemos lo que es eso. Llorar, no hay gemidos, no hay gritos, solo lágrimas fluyendo. ¿Qué cuadro el que nos ha descrito aquí Juan? Qué verso tan solemne a la vez. Así como lo tenemos en español, así es en griego. 2 palabras. Jesús lloró. Si hemos entendido bien el mensaje de Juan hasta ahora, ¿quién es quien está llorando aquí? ¿El Hijo de Dios? ¿El Hijo del Hombre? Este pasaje nos exhibe la humanidad de Cristo como pocos pasajes. El Hijo de Dios sin pecado ciertamente no pecó al llorar aquí, pero lloró. Es algo humano. Fue algo que Jesús hizo también. Ahora destaco la humanidad porque también debemos tener esa precaución de pensar de que estamos viendo aquí a la divinidad estando sujeta a emociones pasajeras como nosotros, sin dejar de lado que ciertamente Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se compadecen, muestran misericordia para con su pueblo y ciertamente en general para la humanidad caída. Pero lo que estamos leyendo aquí es un pasaje que exhibe entonces esa humanidad de Cristo, mostrando simpatía por el dolor ajeno, particularmente desde hace unos meses cuando el pastor Eduardo estuvo predicando mucho acerca de esa simpatía o de la empatía, ¿verdad? Cómo uno puede pasar el tiempo y realmente no sentir el dolor por el dolor ajeno, cómo uno le puede llegar a pasar. Pero no fue así con nuestro Señor. Él se dolió y como les digo, cuando usted tiene en perspectiva que Él sabía lo que iba a hacer, muestra cuán identificado realmente estaba con lo que estaba pasando. Miren un ejemplo, a mí es algo burdo, pero espero que pueda transmitir un poco el punto. ¿Alguna vez ha visto alguna película y que lo ha puesto a llorar? Sí. Bueno, la primera vez, ¿verdad? Bueno, hay algunos que dirán, siempre que veo esa escena, siempre se me parte el corazón, ¿verdad? Pero imagínense que esto está con otra persona que la está viendo por primera vez. Usted ya se sabe de memoria lo que sucede. Entonces, digamos que una parte de usted, que la persona piensa, ay, se murió tal, fulanito, se sabe que no, al final se ve que vive la persona. Pero en ese momento trágico, la persona también está ahí con él, se murió sotanito. Pero usted que sabe lo que pasó, usted simplemente puede pensar en otra persona como, ¿le digo o no le digo? O sea, ¿le mato la emoción o qué? Porque usted sabe lo que va a suceder. Entonces, pueden captar un poco, o sea, lo que estoy tratando de que se vea la fuerza de lo que se nos está pintando aquí. El Señor sabe lo que va a ocurrir. Sabe lo que va a ocurrir. Sabe lo que va a hacer. Y sin embargo, eso no negó que Él pudiera mostrarse realmente conmovido por lo que estaba pasando. Tanto así que vean lo que aquellos que vieron a Jesús llorar dijeron. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaban. Ciertamente ellos no podían conocer realmente todo lo que estaba pasando en el ser del Señor. O sea, como les digo, este sentido también como de indignación. O sea, el Señor ver a personas incrédulas, a pecadores llorando por las consecuencias del pecado, Pero ciertamente algo les quedó también bien claro. Él amaba a Lázaro. Eso que estaba ahí no era fingido. Mirad cómo le amaba.
pero por eso les digo que ese elemento de estremecimiento, aunque no está explícito, hay como una pista en cuanto a la incredulidad, porque vean incluso lo que algunos se atrevieron a decir en ese momento. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Algunos están viendo ese amor del Señor, pero otros lo que están pensando es, ¿y este que abrió los ojos al ciego no podría haberlo evitado? Cuestionando una vez más el carácter del Señor. De hecho, algunos señalan que estas palabras ni siquiera están concediendo el milagro al ciego, ¿verdad? Como sabemos que muchos no llegaron a creer que realmente el ciego estuviera viendo o que hubiera sido el Señor el que realizó el milagro. Pero no podía este al que se le atribuye que curó al ciego haber hecho algo por Lázaro, entonces, si era que tanto le amaba. Por eso les digo que no, yo no descarto que hubieran habido allí algunos que estaban falsificando todo ese dolor, todo ese consuelo que supuestamente le estaban mostrando. El Señor va a hacer entonces algo al respecto. Veamos cómo una vez más se nos sigue recordando que Él está conmovido. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Vemos que Él preguntó, ¿verdad? ¿Dónde le pusisteis? Claramente el Señor en su ser divino sabía dónde estaba Lázaro. Pero como les digo, el cuadro también nos está mostrando paralelamente a aquel verdadero Hijo de Dios, pero que es también el verdadero Hijo de hombre. ¿Qué más humano que preguntar y dónde está? Le indican al Señor dónde está. Él llegan a la cueva, eso era lo común, a veces, ¿verdad? En esas formaciones rocosas quedaban esas cavidades, eso mismo lo utilizaban entonces a modo de tumba, y claramente una piedra a modo de protección para que los animales no llegaran, ¿verdad? A atacar el cuerpo que allí era puesto. Dijo Jesús, quitad la piedra. Oh, pero qué detalle, ¿verdad? Y Marta entonces lo saca a relucir. Señor, es que ya tiene 4 días. ¿Estás seguro de lo que quiere hacer? O sea, al quitar esa piedra, ese olor nos va a llegar aún con más fuerza. Porque sepan que un olor a algo tenía que salir igualmente. No era que estaba sellado completamente. Pero definitivamente al quitar la piedra, eso iba a ser un olor muy nauseabundo. Aquella Marta que ya había confesado, Señor, yo sé que habrá resurrección en el día postrero, pero por lo que yo puedo decir ahora, ya tiene 4 días. 4 días, Señor. Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Ciertamente las técnicas de embalsamiento que tenían el pueblo hebreo no se asemejaban, ¿verdad?, las que nosotros leemos de los egipcios en Génesis, ¿verdad?, cómo embalsamaron a Jacob, ¿verdad?, y cómo lo lloraron y demás, y también creo que el mismo José. El punto es que el Señor cuestiona entonces ahora a Marta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El Señor no está diciendo que la gloria de Dios depende de que nosotros creamos o no. O sea, Dios es glorioso. Pero lo que está afirmando es que para todos aquellos que sean partícipes de la gloria de Dios, la fe es un requisito. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no estaremos en la presencia de Dios por la eternidad. Para aquel que cree, la gloria de Dios será evidente en este milagro que aquí va a ocurrir. Pero una vez más, para aquel incrédulo, aún aquello que aquí va a pasar, no fue un acto de la gloria de Dios. No, usted lo piensa, o sea, ¿cómo puede ser que usted sabe que esto no pudo haber sido montado? O sea, esa piedra estaba ahí puesta, el olor ya salía. Y en efecto lo que ven es ya es a un cuerpo, ¿verdad?, que está saliendo aún con todo, ¿verdad?, el vendaje ahí encima.
Y lo que uno va a leer de inmediato después de eso es: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Y otros, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Se fueron a acusar. Ya dijo, ¿qué explicación? Ya luego veremos todo eso. Por eso, una de las señales más claras que uno puede tener al estudiar el Nuevo Testamento y en general las Escrituras es reconocer de que pedir señales es de lo más necio que uno puede hacer. Porque la Escritura muestra ampliamente que muchos vieron cosas asombrosas y no creyeron. Nosotros debemos cuidarnos mucho de caer en eso mismo. De estar pidiendo pequeñas pruebas a Dios para que se manifieste como glorioso, para saber que Él es lo que dice ser. Hermanos, sin una obra genuina en nuestro corazón, sin fe verdadera, nosotros podemos ver a alguien salir de una tumba y no creer en el poder de Dios. Pero para el que cree, sabe que todo es posible para Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Esa es una oración típica? ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Que ya está hecho lo que es. Como que ya, ¿verdad? Te doy gracias, Dios, por haberme oído. O sea, muy diferente a como nosotros somos enseñados a orar. Dios, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Orar diferente es como: gracias, Señor, por haberme dado el pan hoy, pero usted ni siquiera ha tenido su primera comida en el día. O sea, porque ya es como que usted, ya el Señor lo hizo. Lo da por hecho. Lo da por hecho, lo da por sentado. Dios, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Esta oración ciertamente no es de Jesús pidiéndole al Señor que se haga la señal, no saben. Eso ya va a ser. Pero para los demás, tenía que ser evidente que lo que estaba ocurriendo ahí era en respuesta a una oración de Cristo. De una oración de Cristo orando al Padre como su Padre, de nuevo entendiendo que esto era haciéndose igual a Dios, como también el Evangelio de Juan nos ha dicho, para que crean que tú me has enviado. De otra manera, de nuevo, como les digo, para aquellos que no creían, hubieran de nuevo buscado cualquier otra excusa. No, eso lo hizo, como también nos dicen los otros evangelios, lo hizo por Belcebú, lo hizo por el príncipe de los demonios. No, Padre, te doy gracias por haberme oído. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Era necesario el grito? Pero de nuevo, ¿cómo iban ellos a saber que Lázaro salió en respuesta a una oración y a un acto de Cristo? Jesús lo hizo lo más manifiesto posible. No quedaba duda. ¿Y por qué salió? No, en lo que íbamos de camino y nos salió Lázaro al encuentro. No fue así, ¿verdad? Y que Jesús dijo: no, es que yo había orado antes para que Lázaro viviera, pero llegamos, pero Lázaro se nos adelantó. No lo estoy diciendo para que cause gracia, lo que estoy... entiendan lo que está pasando. O sea, usted está llegando, usted lo que espera es que esté ese cuerpo que ya está empezando a descomponerse, pero viene Jesús y dice: Padre, te doy gracias por haberme oído. Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto sale. No tiene que quedar ninguna duda. Esto fue un acto divino, una contestación del Padre para aquel que Él envió. Vean cómo simplemente lo describe Juan: y el que había muerto salió. O sea, no se nos dice más. O sea, no se nos dice cómo fue que ocurrió en sí mismo los detalles. Simplemente el que había muerto salió. ¿Y de qué manera? Era un poco extraño, pero era lo normal. Estaba atado, ¿verdad? Estaba con las vendas.
No se nos dice, de nuevo, los detalles no están ahí, cómo pudo caminar con esas vendas. Ciertamente tuvo que caminar con dificultad. Se le tuvo que ayudar para que se le quitara. O sea, por eso Jesús dice, desatadle y dejadle ir. Pero el punto es que salió. Salió. El que había muerto, salió. ¡Qué poder más asombroso! Los evangelios nos narran en particular 3 milagros de resurrección. Nos narran a la hija de Jairo, que tenía poco de haber muerto. Nos narran al hijo de una viuda de Naín, que ese ya lo llevaban, ya lo estaban cargando. Nos narran a Lázaro con 4 días. Los 3 estaban muertos, ¿verdad? No es como que si Lázaro estaba más muerto que la hija de Jairo. Los 3 estaban muertos. Pero como quizás han escuchado en otros momentos, estaba esa superstición de que el alma quedaba ahí por unos días, de hecho 3 días. Y si alguno aún quería cuestionar, no, es que en el caso de la hija de Jairo y del hijo de la viuda de Naín, es que ahí estaba el alma, entonces el Señor fue más fácil resucitarlos, por decir de alguna manera. Pero 4 días, nadie podía apelar a ese mito. Nadie podía apelar a esa leyenda. Si alguno creía que eso pasaba, pues ciertamente en el caso de Lázaro no fue así, porque ya tenía 4 días de fallecido. Pero también, como los demás milagros de resurrección que tenemos en las Escrituras, vemos cuán sabio fue Dios en estos relatos, que tampoco se nos dice a nosotros mucho más acerca de todas estas personas. A ninguno se le ocurrió escribir un libro como Mis 3 días en el cielo o Mis horas en el otro mundo. El cielo es real, ¿verdad? Como el que luego tuvo que admitir el fraude, el autor recientemente, este libro que se publicó hace unos años. Nosotros no podemos especular. Y esto que vemos nosotros acá nos debe dar a nosotros un patrón. Cualquiera que empiece a decir algo, no, es que estoy a punto de morir y empecé a ver cómo... Fue usted que lo vio. Pero yo no voy a dar ninguna de esas experiencias por válida de lo que es realmente la muerte y lo que es el más allá, de qué es estar en la presencia del Señor si fue salvo y qué es estar en el Hades, en los tormentos del infierno si no fue salvo. Nada de eso nos corresponde ahora, sería perder el punto de atención. El hecho maravilloso está aquí, en que Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, y por medio de un milagro físico demuestra esa verdad espiritual. Él es la resurrección y la vida. Y el que esté muerto, pero cree en Él, vivirá. Porque esa es la realidad espiritual de cada uno de nosotros. Si no estamos en el Señor, somos descritos como muertos espirituales. Pasamos de Juan capítulo 10, ¿verdad? Que describe al pueblo del Señor como ovejas. Y cualquiera podría quedarse, y es una ilustración claramente que el Señor utiliza. Somos ovejas. Y Él como buen pastor nos llama y vamos a Él. Pero también por medio de este milagro, y como también luego Pablo escribirá en Efesios, antes de que nosotros empecemos a pensar muy bien de nosotros mismos, tenemos que ser recordados cuál era realmente la condición. No éramos en ese sentido tiernas ovejas que como el Señor no nos iba a salvar. No, éramos podredumbre espiritual. Éramos cadáveres. Hedíamos. Spurgeon hace todavía una alegoría mayor, o sea, algunos se habrán hundido más en el pecado y podrán ser como la hija de Jairo, pero igualmente están muertos. O sea, su vida quizás no ha sido licenciosa, no ha sido escandalosamente pecaminosa, pero estás muerto. Algunos que han vivido más tiempo y han pecado de otra manera serán como el hijo de la viuda de Naín. Y otros ciertamente han vivido de tal manera que
podrían decir, hediondos como Lázaro con 4 días. Pero cada uno de ellos muertos, y cada uno de ellos vino a la vida solamente por la palabra de Jesús y por el poder de Jesús. De la misma manera cada uno de nosotros. El punto no es comparar quién es el que ha tenido la vida más escandalosa de pecado, quién es el que ha vivido por más años en cierto tipo de pecado. No, cada uno, si no está en el Señor, solamente una palabra lo describe: muerto en sus delitos y pecados. Pero de la misma manera, una misma esperanza es dada a todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, que Jesús es la vida y la resurrección, que todo aquel que crea en Él vivirá eternamente. Pero este pasaje pone de relieve precisamente cuán grande es la incapacidad de nosotros para salvarnos a nosotros mismos. ¿Qué puede hacer Lázaro aquí? Nada. O sea, Lázaro no sabía nada de lo que estaba pasando aquí. De nuevo, no sabemos. No se nos dice nada del estado de Lázaro en esos momentos, pero de algo podemos estar seguros: no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, nada podía hacer, ahí estaba el cuerpo. Ahí pueden llegar todos estos judíos a decirle lo mismo: Lázaro, levántate, que Lázaro no se iba a levantar. Agarrémonos todos de las manos y decíamoslo con nuestro corazón: Lázaro, levántate, nada iba a pasar. ¿Por qué? Porque no es voluntad de hombre. Solo uno tenía el poder para hacerlo, y ese fue Cristo. ¿Entienden que es así? Sí, el Señor en su misericordia, podemos decir que nosotros somos las respuestas a las oraciones de nuestros padres, a las oraciones de nuestros amigos, orando por nuestra salvación, pero en última instancia la salvación es la obra de Dios. La salvación es de Jehová. Si estás con vida espiritual, es porque Cristo te la dio. Es la única respuesta. Usted nada hizo por ello, sino que simplemente en un momento escuchó la voz del que llamaba. Pero ¿cómo fue eso posible si estaba muerto? Porque primeramente le fue dada vida. Porque primeramente le fue infundido el aliento de vida. Muchos, esa doctrina choca, tener que hablar de una incapacidad total y de la necesidad de una vida nueva, de una regeneración. Y prefieren pensar de que es que el hombre está en un estado en el cual puede decidir, o sea, que viene esa obra del Espíritu, pero que es simplemente como para capacitarle si dice sí o no. Pero eso no es lo que se nos muestra acá. Cuando el Señor envía su palabra para dar vida, da vida, y punto. Y el que estaba muerto ahora vive. Y eso es así. Y vive ahora y vivirá para siempre. De tal manera que este pasaje entonces nos da la esperanza cierta, no solamente a nivel espiritual, de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor nos da vida, sino que también nos da una certeza con respecto a una realidad física. Vean, la salvación que se muestra en la Escritura no es un concepto etéreo, nada más como de nuestras almas ahí flotando. No, el Señor, así como con Lázaro, aunque esta fue una resurrección para volver a morir, pero cuando venga el día de la resurrección para ser glorificados en nuestros cuerpos, es eso. O sea, una vez más, cuerpos glorificados, algo que nosotros de nuevo solo podemos conjeturar que será estar en un cuerpo sin pecado, pero con un cuerpo al fin y al cabo. ¿Es eso así? Es eso así. El Señor tiene ese poder. Porque si pudo devolver a un hombre a un cuerpo que ya se estaba descomponiendo, ¿qué nos hace dudar de que sin duda lo hará? No solamente con nosotros si morimos antes de que Él venga, sino que también lo hará con todos los que han creído en Él a lo largo de la historia. Así hayan sido cenizas, así hayan sido quemados, lanzados al fondo del mar, el Señor traerá una vez más aquellos cuerpos, pero no como están ahora, sino sin pecado. Y nuestras almas y nuestros cuerpos, una vez más unidos, estarán en la eternidad con Él. ¿Usted lo cree? Esa es la misma pregunta que el Señor tuvo que hacerle a estas hermanas.
Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la respuesta del Señor. Ese es el evangelio que nosotros anunciamos y proclamamos. ¿Tiene usted esa confianza de que no importa cómo acabe su vida terrenal, o sea que muera en su juventud o muera anciano, o sea que muera por un cáncer o muera en un accidente trágico, yo sé que un día, aún después de deshecha esta mi carne, como dijo Job, con mis ojos yo he de ver a mi Redentor? Porque Él vive, no temo el mañana, cantábamos, ¿verdad? Porque yo sé que la vida vale más solo por Él. Es una realidad cantada, es una realidad bíblica antes que nada. La otra semana, si el Señor lo permite, entonces veremos cómo es posible que después de un milagro tan asombroso, algunos creyeran y otros aún permanecieran en incredulidad. Pero quiere el Señor que, así como finalizamos la próxima semana con este capítulo 11, podamos nosotros hacer una reflexión a conciencia de todo lo que nos ha permitido escuchar en este Evangelio de Juan y decir, de verdad, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y yo sé que tengo vida eterna en Él. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, que una vez más hoy hemos leído y estudiado. Yo te suplico que a pesar de las carencias, de la debilidad de las palabras, confiamos precisamente en que al ser tu palabra anunciada, el Espíritu Santo obre en nosotros para provecho de nuestras vidas y podamos nosotros no vernos tan acostumbrados con estos pasajes, no vernos tan familiares con verdades tan asombrosas. Señor, perdónanos por tal ligereza a veces con que nos acercamos a tu palabra y más bien que seamos agradecidos de que se nos recuerde constantemente de quién es este Jesús, de cuán asombroso es, de que Él es la resurrección y la vida y de que nosotros aguardamos también una resurrección y aguardamos una vida con Él en los cielos por toda la eternidad. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.